El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Romanos capítulo 4. Vamos a hablar un poquitito acerca de la fe. Hace rato que no hablamos de la fe y vamos a hablar de la fe de Abraham. El apóstol Pablo aquí en la carta a los Romanos nos describe, realmente nos explica el tamaño de la fe de Abraham. Dios determinó que Abraham sería llamado el padre de la fe. Y bueno, quizás si no hubiese sido por Pablo, que nos explicó tan claramente el valor de la fe de Abraham, y a la vez nos enseña a nosotros a tener fe, ¿verdad? Realmente por allí no teníamos bien en claro lo que era Abraham, el calibre de este varón, de este hombre, de este patriarca. Capítulo 4 de Romanos, versículo 18. Fíjese, dice acá, cada versículo que vamos a leer comienza con una afirmación de Pablo, con una explicación de Pablo acerca de la fe de Abraham. Cada uno de los versículos es realmente un texto maravilloso, no solamente por el contenido, sino también por la manera que fue escrito. Dice versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué frase, no? Creer en esperanza contra esperanza. Por allí uno no lo entendería, pero tendríamos que traducirlo de esta manera. Él creyó en esperanza contra desesperanza. Él tenía una esperanza a causa de la palabra, de la promesa del Señor, pero todo su entorno era absolutamente negativo. Iba en contra de lo que Dios le había dicho. No solamente era difícil, sino que iba en contra. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19, otra vez. Y no se debilitó en la fe. Otra frase importante. Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. A eso me refería yo cuando hablamos de desesperanza. Él era una persona, bueno, cuando Dios le habló que iba a ser padre, él era una persona grande, pero todavía podía dar con su esposa dar a luz, si Dios lo permitía. El tema es que Sara era estéril y los años pasaron. Él tenía 100 y Sara 90, ¿no? O sea, imagínense, todo en contra. Dios le dijo, vas a tener un hijo, pero su esposa cada vez estaba más viejita y además era estéril, había sido estéril cuando era joven, seguía siendo estéril cuando era mayor. Y él tampoco podía como antes. Él no tenía, si él miraba su cuerpo, él decía, no, esto es imposible que se cumpla. Por eso la esperanza contra desesperanza. Por eso no se debilitó en la fe. Pero eso no se debilitó en la fe, fue una cosa instantánea de un momento. 25 años. Creyéndole al Señor y no debilitándose en la fe. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Verso 20. Tampoco dudó. Otra frase que comienza el versículo. Por incredulidad, la promesa de Dios. No dudó. ¿Será que el Señor me dijo esto? ¿Será? Yo recuerdo hace no mucho, un año antes de la pandemia, una hermana que era de nuestra iglesia vino diciendo, el Señor me habló que tenía que volver a esta iglesia y bla, 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 bla. Bueno, hermana, bárbaro, con su marido, sus hijos, los recibimos, eran de nuestra iglesia, se habían retirado en su momento y volví ahora por una palabra del Señor. Habrán pasado un año, hubo un inconveniente y entonces ella empezó a dudar.
Y yo le digo, pero el Señor, tenés que enfrentar esta situación, porque el Señor te dio palabra que tenías que venir a nuestra iglesia. Y ella me va, no, ahora estoy dudando si lo que Dios me dijo era así. Bueno, lamentablemente se fueron y no sé qué habrá pasado con esa familia, pero en el caso de Abraham, él nunca dudó. Él siempre estuvo seguro de lo que Dios le había dicho. Y esto es algo muy valioso en la vida de los cristianos, que reciben una palabra, que la toman, que la creen y luego no dudan. Pasan los años, siguen creyendo, las circunstancias se ponen complicadas, pero siguen creyendo, no dudan, no dudan, no dudan. Bueno, no sé si me lo dijo el Señor de esta manera, no sé si yo escuché bien, no dudan, no dudan. Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Qué acción la de Abraham, de estar siempre fortalecido, siempre enfocado, dando gloria a Dios. Los años pasan, las pruebas se extienden, el cuerpo cambia, nos vamos poniendo viejos, decía un cantante popular, pero la fe se mantiene. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande y poderoso que a pesar de que pase el tiempo, todavía sigue siendo poderoso para responder a sus promesas. Versículo 21, otra vez comienza el versículo con una frase interesante, plenamente convencido. Antes decía no dudó, ahora dice plenamente convencido. Es decir, todo el ser de Abraham estaba lleno de la fe, de la convicción de que Dios le iba a responder, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué tremendo, Abraham, ¿eh? Qué tremendo. Por eso yo le decía que si no hubiese sido por Pablo, que nos explicó realmente a Abraham, nos trajo luz sobre su vida, probablemente no lo hubiéramos valorado de la manera que Pablo nos enseña, porque de acuerdo a sus enseñanzas, las cuales son veraces, es tremendo este hombre, es tremendo, un modelo tremendo a seguir, un aliento para nosotros, los que andamos medio bajoneados de fe, quizás alguno que me está mirando, hoy dice, justo yo estaba medio bajoneado, acá lo tenés a Abraham, que es un golazo, un golazo, plenamente convencido, repito el 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Versículo 22 no tiene una frase, tiene todo un versículo porque es la conclusión. El argumento de Pablo era que la acción de fe de Abraham, bueno, lo justificó delante del Señor. Y entonces empieza a enumerar las cosas donde vemos a Abraham que es verdaderamente un gigante de la fe. La fe se puede tener en un contexto negativo. Si hay alguien que tenía un contexto negativo, valga la redundancia, era Abraham. Cada año que pasaba era más viejo, cada año que pasaba su esposa era más vieja, su esposa siendo joven era estéril y Dios prometiéndole un hijo. ¿Le cumplió el Señor a Abraham? Ciertamente. Yo, la verdad, si hay algo que me gustaría que me muestren en el cielo, es la panza de Sara, porque yo me la imagino con 90 años, toda arrugadita como la mayoría de las personas de la edad, pero su panza de una piba de 24, de 25 años, bien estiradita, bien formadita, porque ese vientre es un milagro del Señor. Así que cuando yo esté en el cielo, le voy a pedir a Sara que si le sacó una selfie a la panza, que me la muestre, porque yo la quiero ver. Creo que esa panza es la panza, bueno, está la de María, ¿no? Pero en el caso de la fe, esta panza era una panza maravillosa y muy motivadora para creerle al Señor que para Dios nada es imposible. Y si Él promete,
Él cumple. No importa la circunstancia, el contexto, no importa si el mundo se cae a pedazos. Dios todavía tiene poder para responder a sus promesas. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos y oramos, Señor, por aquellos que están un poco desanimados frente a determinadas situaciones, diagnósticos médicos, Señor, contrajeron COVID, quizás no están pasándola bien en el COVID, problemas económicos, problemas familiares, problemas de diversas índoles, Señor, y allí nosotros con nuestra fe tambaleando, dudando, pero, Señor, en este momento esta palabra nos alienta a creer y a creer porque tú le prometiste a Abraham y le cumpliste a Abraham. Él creyó, estuvo seguro, plenamente convencido, no dudó y recibió lo que tú le dijiste que le ibas a dar. Gracias te damos porque tú eres Dios de promesas, pero eres Dios de cumplimiento también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.